nosotros no robamos. Los imputados en el tema de Bankia, Rodrigo Rato, viene a dar una conferencia a la Granda. O sea que me tiren mano y todavía dan lecciones, para no creer. Hay que preguntarse en qué país estamos viviendo. Los ladrones dando lecciones, no hay derecho. Ciudadanos, cuidado con los carteles y la PlayStation de los guajes, que está por ahí Rato. Vamos a tener que pagar el rescate de Bankia a Rato y compañía de nuestros impuestos por los recortes que quieren ponernos. Y no hay solución para la minería y van a enterrar 23.000 millones de euros en ese pozo negro de Bankia. Que como dicen los compañeros, de ahí no hay carbón, hay mucho cabrón. Tres perrines poco son y a mí bien poco me agulte. Si no me das otros tres, no vuelvo a tu casa nunca. Presencia de Rodrigo Rato en los cursos de la Granda, porque nos parece un insulto a la ciudadanía que un individuo que está imputado, y no hacía falta que estuviese imputado, todos sabemos que es uno de los responsables del hundimiento de Bankia, todavía se permita el lujo de venir a dar una conferencia, encima financiada con dinero de todos los asturianos. Nos parece una vergüenza, un atropello, y queremos decir, entre otras cosas, que en este pozo negro, como dicen los compañeros de la minería, en este pozo negro de Bankia, vamos a tener que meter 23.000 millones de euros de todos los ciudadanos en un pozo donde no hay mucho carbón, pero sí que hay mucho cabrón y bueno, encima todavía hacen propaganda. Simplemente decir que muchos asturianos no estamos de acuerdo y que creemos que de alguna manera representamos ese hastío de esta tomadura de pelo. Este hombre tenía que estar en la cárcel y está dando conferencias sobre cómo hacer no sé qué cosa. Dame tres perrines que a ti que más te da. Echaremos tres copes, no llegando allá. Lo que sí sabemos o queremos saber y que los clubes de la Granda están patrocinados por varias entidades asturianas, entre ellos la Caja de Ahorros, y nos parece un insulto que con dinero de todos los asturianos se esté pagando a esta gente que hizo lo que hizo en Bankia y que llevó al sistema de cajas al hundimiento, robaron los cajes y encima todavía viene con nuestro dinero a presumir y a dar conferencias. Nos parece un disparate y por eso estamos aquí protestando. ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no robamos! ¡Aquí! ¡Ladrones! 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 En la corriente sindical de izquierda aquí en Avilés pensamos dos cosas de estos cursos, ¿no? Una, que ya está bien de mandarnos a personas que están perseguidas por la justicia por delitos económicos para darnos lecciones de economía, ¿no? Y dos, que el Ayuntamiento de Avilés tiene ya que suspender cualquier tipo de subvención o colaboración con este auténtico nido de fascistas que son los cursos de la Granda. Venga, que viene a dar cursillo de cómo se roba. Hay que matricular a los niños para que aprendan.